Serie Romanos número 3. ¿Quién fue el fundador de esta iglesia? Antes de entrar en el tema, me gustaría agregar algo, que el apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 57 después de Cristo, ya cerca del fin de su tercer viaje misionario. Una pregunta que surge entre muchas personas es ¿por qué este libro aparece enseguida después de Actos de los Apóstolos? Ya que él no fue el primer libro a ser escrito. Sabemos históricamente, por datos históricos, que la primera carta a ser escrita fue primera carta a los tesalonicenses. Sin ninguna duda, acreditamos que este libro se encuentra en primer lugar por la gran importancia que tiene y también porque el Espíritu Santo creemos que direccionó sus siervos a ser colocado en ese lugar, pues allí somos colocados de cara con las principales doctrinas del Nuevo Testamento. Entonces, veamos, ¿quién será que fundó esta iglesia? ¿Será que fue el apóstol Pablo? Veamos, el apóstol Pablo declara que él nunca visitó Roma. Ya en el primer capítulo de Romanos, él manifiesta el gran deseo que él tenía de ir a visitar a los hermanos de aquel lugar. Entonces Pablo queda descartado. ¿Será que fue Pedro? Como muchos dicen que fue Pedro. ¿Será que eso puede ser comprobado? Bueno, veamos. Primero, no tenemos ninguna mención de Pedro en esta carta. Tampoco ninguna información histórica que compruebe eso. Segundo, si Pedro fuese el fundador de esta iglesia, entonces Pablo se estaría contradiciendo en sus principios, pues él dijo en Romanos 15:20 que no era la práctica de él de predicar el Evangelio en lugares donde Cristo ya era conocido. No, él quería predicar donde no era conocido, porque él dice que no quería edificar sobre el fundamento de otros. Y tercero, tampoco existe evidencia de que esa iglesia fuese fundada por algún otro apóstol. Mas si fuese así, entonces nuevamente estaría violando aquello de edificar en fundamento ajeno. Bueno, veamos. Podemos recordar según nos informa el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, allí nos relata el día de Pentecostés. Allí nos da una lista de habitantes de distintos lugares que en aquel momento estaban en Jerusalén, entre los cuales también tenemos visitantes de Roma. No es necesario tener una gran imaginación para darnos cuenta que entre 3.000 convertidos en aquel día también había convertidos de Roma que llevaron las buenas nuevas del Evangelio para aquel lugar. Los hermanos de Roma eran un grupo heterogéneo. Podemos ver eso observando el capítulo 16 de Romanos, cuando hace los saludos finales, que son muy importantes y nos dan mucha información. Ahí había judíos convertidos, gentiles, y también había parientes de la familia del apóstol. Otra particularidad también era que había esclavos que se habían convertido al cristianismo. ¿Cómo sabemos esto? Cuando vemos, por ejemplo, 16:10, capítulo 16, versículo 10, donde Pablo dice: saluden a los que pertenecen a la casa de Aristóbulo. Eso significa que eran esclavos convertidos, porque cuando las escrituras nos dicen los que pertenecen a la casa de fulano, ese pertenecen a la casa significa que eran esclavos. Otra particularidad a ser observada es que Pablo, en su saludo final,
habla que está escribiendo a todos los que están en Roma, amigos de Dios. Él no está escribiendo a la iglesia de Roma, él está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Veamos para entender más claro. Si recorremos un poco los saludos de otras epístolas, encontraremos una cosa importante, es ver que Pablo escribe, por ejemplo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No escribe a la iglesia de Corinto, no. Él escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, o en Éfeso, o en otro lugar. El concepto neotestamentario nos dice que no es correcto hablar de alguna iglesia de algún lugar debajo del sol. Siempre debemos tener en claro que la iglesia es cuerpo de Cristo, reunión de creyentes auténticos que pueden estar en Buenos Aires, en San Pablo, en Chile, en Londres, en cualquier otro lugar. La iglesia es una reunión de creyentes auténticos en comunión. Pueden estar en cualquier lugar físico de este vasto planeta, pero ellos no son de allí. Ellos son ciudadanos del cielo. El Nuevo Testamento habla más de iglesias en plural de que iglesia en singular. Por ejemplo, cuando dice las iglesias de Galacia, las iglesias de Roma, podían existir varias iglesias en aquellos lugares. Por ejemplo, cuando Pablo saluda a Áquila y Priscila, dice: saludo también a la iglesia que está en su casa. En Roma no tenían un predio central, se reunían en distintos lugares, mas debemos de entender que todos esos lugares eran iglesias. Hoy existe mucha confusión. Las personas hablan mucho de iglesia en lugar de hablar de iglesias, donde realmente existe la comunión en el Espíritu en el medio de su pueblo, donde Cristo está en medio de ellos. Una de las más grandes palabras libertadoras se encuentran en la declaración del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Él, antes de ser muerto a pedradas, mencionó las mismas palabras del profeta Isaías en el capítulo 66, 1 y 2. El Dios Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7:48. Saulo escuchó esto de primera mano, mas él tenía sus oídos cerrados, sordez espiritual, de la misma forma que esa barra que mató a Esteban. Pasado el tiempo, más adelante, en Atenas, ya con su nombre cambiado para Pablo, lo vemos ahora inflamado por la presencia del Espíritu Santo, abriendo su boca y hablando de forma alta y clara. El mismo principio libertador que hasta hoy se escucha como un grito de libertad para todos los hombres. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor de los cielos y de la tierra, y no habita en santuarios hechos por manos humanas. Él no es servido por manos humanas. Hechos 17:24. Esteban mencionó el mensaje que Dios colocó en la boca del profeta Isaías. Luego Pablo pronuncia las mismas palabras que escuchó de Esteban. Y hoy, yo, Luis, Pedro, Francisco, María, Andrés, Ana, hablan la misma cosa.
porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo el Señor, yo estaré en medio de ellos. Eso es iglesia, cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y te espero en la próxima. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y los dones preciosos del Espíritu Santo sean sobre todo el pueblo del Señor. Un abrazo virtual de tu amigo y hermano Luis.